Hola, bienvenidos a un episodio más de Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Bienvenidos al episodio edición Navidad. Hoy nos encontramos en día 24, Nochebuena, celebrando una de las tradiciones que pues yo siento que es una de las más celebradas en todo el mundo. Al menos en este lado, bueno, en que sería Europa y en este lado de América. Es una celebración que sí o sí pues, se celebra. Ya que a uno le gusta celebrarlo, no es otra cosa, pero es una parte que ha formado, o es algo que ha formado parte grande, o ha sido una gran influencia en la vida de todos. Pero pues como todo aquí de lo que platicamos y lo que hacemos, nunca nos quedamos con lo que nos dicen, ¿verdad? No, con lo que Siempre hemos vivido. o lo- nos quedamos con lo que hemos vivido, pero a la misma vez la duda llega y tú dices, pero ¿de dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Cómo es Sí. de que salió ese señor panzón que se mete por la chimenea y deja regalos? Pero aparte nosotros venir de un país donde no existe eso, donde te quedas como la confusión, ¿verdad? De ¿cuál es? ¿El 24 o el 25? ¿Es esto o es acá? Es el 24 o 25 o los Reyes Magos, porque México También. también es súper celebrado los Reyes Magos y cosa que aquí, más bien Mm, todos los como inmigrantes, ¿verdad? Que han traído esas... sí, que han traído pues, su granito de arena a la celebración y sí, que al ajá. último salió la celebración de Navidad, que es la famosa que conocemos aquí. Entonces, bueno, pues como todo, ¿verdad? Nos vamos hacia atrás y según las experiencias de nosotros, al menos en México, pues la Navidad siempre fue el 24, ¿verdad? 24 de la noche, la cena. eh, Dormirte. eh, sí, pero la cena el 24, el intercambio de regalos el 24, no esperar a... Lo tradicional, ¿verdad? En México, no es Ah, esperar a Santa Claus en la mañana. En la frontera, pues sí se hace un poquito más y ya es la familia si decide hacerlo o no. Pero lo tradicional es la cena, el intercambio de regalos, pues la gente, ¿verdad? Que es religiosa y práctica es ir a la misa, hacer las diferentes eh, celebraciones celebraciones antes de la Navidad. pues como quien dice, es para el nacimiento de Jesús. Del Niño Dios. Pero luego ya viviendo aquí en Estados Unidos tú dices, oye, aquí no se usa mucho eso. Entonces, ¿de dónde es la diferencia, verdad? ¿O será que no estamos muy apegados a las iglesias también, eh? Porque ahorita en las iglesias, o las iglesias sí tienen sus días en que comienzan todo el festejo, todo el festejo en el mes de diciembre. Sí, pero, o sea, pero si eres religioso, pues claro que sí va a haber, pero yo lo que me refiero es a lo que por masa Por, conocemos como por Navidad. lo colectivo. Ajá, al menos aquí en Estados Unidos no envuelve a Jesucristo. Por ejemplo, ya ves en México, si ves cuando decora la gente, decora con el pesebre, el nacimiento, y ya ves que va poniendo y al último se pone el bebé el 24, ¿no? Ajá. Entonces, pero aquí no, al menos que sea religioso y eso así decores, porque pues cada quien, ¿verdad? Va a haber muchas religiones y van, Muchas culturas. pero como primordial en Estados Unidos, pues, ¿qué es? El Santa Claus. El Los árbol de la regalos, Navidad. la cena, los Los calcetines calcetines. rojos. Entonces hay otros elementos que ahí es donde, no que contradigan, pero es donde ¿De dónde vienen? marca la misma, lo que le llamamos la misma celebración de Navidad, marca una diferencia. Entonces, pues bueno, nos vamos nos vamos hacia atrás de la historia y como habíamos en el capítulo de Halloween nos dimos cuenta que pues mucho de eso venía desde tradiciones paganas, muy antiguas y ahora ya haciendo investigación pues porque la Navidad no va a ser algo Pagano. también pagano. Entonces el origen Es de que la... el origen es una consecuencia para, bueno, para lo que yo pienso, ¿verdad? Lo que yo tengo como conocimiento. El origen de la Navidad es una consecuencia de el año agrícola, Ok, que lo que se recogió, en su momento lo que se recogió fue como fiestas, agradecimiento, darle a la madre tierra todo eso
un agradecimiento de toda la cosecha. Eran días, no nada más era un día, sino la misma tradición invitaba, y ahí es cuando viene Halloween, el Día de los Muertos, porque se le agradecía, como se le agradecía a la naturaleza, a todo lo que había contribuido, que era también toda la relación de nuestros ancestros, y por eso es el Día de Muertos. Se sigue celebrando, y llegamos a la tradición de como prepararse para ese frío invierno que se acerca, Porque también si nos ponemos a pensar, uno piensa, donde termina el año agrícola. Terminó el año agrícola, se hicieron todas las fiestas. porque en realidad uno no le pone mucha atención tal vez, al menos yo en lo personal, ahorita ya, pero antes no, que en realidad el invierno no inicia en noviembre, porque a veces en noviembre empieza a hacer frío y tú piensas, ay, el invierno está aquí. No, ese sigue siendo otoño. Ajá. El invierno empieza en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Uh-huh. 21-22. Entonces, en esas épocas, que es la Navidad, es cuando empieza el invierno en realidad. Y lo más frío es que enero, febrero. Entonces, esto es el inicio de lo Del frío. pesado, de lo más oscuro, de lo más frío. Entonces, Pero es que también desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es cuando comienza el sol comienza poco a poquito a perder su luz día a día, segundo a segundo. no, pues desde julio. Después del solsticio de verano es cuando empieza. Poco a poquito, porque es como que llega el pique y lo empieza poco a poquito. Pero como dices, de septiembre para acá es cuando empieza ya más a ser Ajá. un poco más notable. Donde el día y la noche, en el mes de septiembre, es donde el día y la noche están iguales, igualitos, igualitos, pero donde predominó la luz. Sí, Y luego ya segundo a segundo comienza poco a poco va a la, predominar la la oscuridad. oscuridad. Entonces, pues bueno, como habíamos dicho, todo lo que conocemos, muchas de las cosas que forman parte de la Navidad, tradiciones, vienen antes del precristianismo. Una tradición pagana donde el enfoque en aquel entonces, porque era precristiano, no era el nacimiento de Jesús, sino proviene de antiguas fiestas, como decías, de invierno, uh, para celebrar pues, ciertas etapas del invierno. Por ejemplo, como en Roma, era una de las fiestas que se hacía, era las Saturnales. El propósito era la celebración del solsticio de invierno, el regreso de la luz y del sol, la esperanza de la primavera, protección contra la oscuridad y el frío. Por ejemplo, y una de las razones por la que me entró la curiosidad fue, dije, bueno, si nos regresamos al viejo mundo, ¿verdad? Que era Europa. Ahorita si buscas Europa y ellos todavía en una sección, una región geográfica no tan grande, ¿verdad? Comparada con Estados Unidos, el norte y el sur celebran diferente. Uh-huh. En el norte se celebra más como celebramos en México, como se celebraría de una tradición cristiana, pero el norte es un poco más influenciado a que los mercados de Navidad, Santa Claus, regalos, colores, a lo que estamos un poquito más como eh, acostumbrados aquí en Estados Unidos. Entonces ahí me entró la razón y dije, bueno, ¿a qué punto hubo una división? Y aquí donde, por ejemplo, pueblos nórdicos, germánicos, era la celebración de Yule. Pero es que la celebración del Yule, Alan, era como la Navidad para esos pueblos nórdicos, donde ellos ya habían dado todo el reconocimiento a la naturaleza y se estaban preparando para ese frío invierno, porque eran fríos, fríos, fríos los inviernos. Y que en la otra parte, como dices, que era más Sí, por ejemplo, en el sur era más cálido, entonces no había necesidad como de hacer ciertas cosas para prepararte en el invierno porque no iba a ser tan duro como en el norte. ajá. Por ejemplo, otras celebraciones también son las Saturnales,
Sol Invictus en Roma. Pero las Saturnales es que es como casi coinciden, porque las Saturnales le daban agradecimiento, una parte le daba agradecimiento a la naturaleza. ¿Por qué? Porque todo lo que conlleva la naturaleza, a la tierra, al sol, al agua, al aire, porque habían podido tener una buena cosecha. En las Saturnales ellos le daban gracias a sus dioses, uno de ellos era Saturno. Ok. Entonces era igual. Entonces cuando se juntan, se empiezan a juntar como esas dos culturas, dos religiones, empieza a haber como muchas modificaciones, porque antes era un solo día, el 17 de octubre. Perdón, el 17 de diciembre, cuando se ofrecía como la reverencia como a Saturno. Ok. Eso era la Saturnal. Esas son las Saturnales, eran agradecimiento a ese dios, a Saturno, porque ese es el que Cronos, Saturno, luego lo van convirtiendo, que es Cronos, el dios del tiempo. Sí, porque pues ya ves que vienen ya la influencia griega, romana y empiezan con sus Empiezan historias y todos los empiezan a cambiar. cambios. Ujú. Porque pues sí, esto sí es muy, muy, muy antiguo. Por ejemplo, en el norte de Europa, mientras Roma celebraba, más bien las Saturnales era como más presentes en lo que era Roma, porque Roma. uno ve ahorita Roma como una ciudad, pero antes Roma era mucho más grande, un territorio más grande. En el norte de Europa, los pueblos germánicos era donde celebraban la Yule, Ayule. y ahí viene donde se adornaban las casas con ramas verdes. Ajá. Los únicos árboles que aún, no que aún tenían vida eran los que pues en pinos, en Navidad no se morían. Encendían hogueras y compartían grandes banquetes, que es la cena de Navidad. Pero déjame te cuento algo del pino, de dónde nace como la tradición. Bueno, lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Eso no Ajá. es la verdad absoluta, eso es lo que yo, Bueno, tú dices la decoración del pino, ¿no? Como lo conocemos ahorita. como lo conocemos ahorita, sí, al pino, el pino, el pino. Había un campesino que igual y se preparaban para las fiestas, se preparaban para ese duro invierno, ¿verdad? Entonces iban y cortaban mucha leña, cortaban y la iban acumulando, acumulando, porque estamos hablando de meses de frío. Entonces, haz de cuenta que él va, corta ese pino, el pino tenía mucho hielo, viene y lo pone cerca del árbol, cerca de la hoguera, y cuando lo pone cerca de la hoguera, empieza a sentar, se sienta y a ver cómo se le está quitando el hielo, pero al mismo tiempo, como la magia que hace la hoguera al momento de estar. Sí, pues el agua refleja la luz. Sí, entonces ahí se empieza él a ver como de muchos colores, entonces de ahí es donde nace, De decorar y que esté con decorar y luces y todo. con todas esas lucecitas. Porque también estas celebraciones eran un recordatorio de que aún así ibas a pasar por tiempos oscuros y fríos, siempre iba a venir otra vez como quien dice la primavera, otra vez todo a crecer. Y el 25 de diciembre, en aquellos entonces era cuando celebraban al Sol Invictus, el Sol Invencible, representando el regreso de la luz. Porque ahí es donde está el solsticio también de invierno, donde empezabas a bajar, a bajar, a bajar, y luego como dices, volvemos ahora, pero del lado opuesto, donde las noches y el día y la noche son como iguales, pero luego ya Segundo a segundo, día a día. empieza a crecer ahora otra vez la luz, entonces empezamos a subir. Pero luego, pues como la historia cuenta, vienen las guerras, vienen eh, los diferentes deslocaciones y en una Y parte. todo el cambio que hubo, ¿verdad? Todo el cambio se fue modificando como la historia por todos, quien iba como empoderándose. Yo impongo mi cultura, tú impones la tuya, y se fueron modificando. Porque luego llega el cristianismo y de ahí la celebración de Navidad. Que todo, ¿verdad? Pues como todo en lo que siempre hablamos y todo en la historia de la humanidad,
Va a haber gente que resuena con una, va a haber gente que resuena con otra, pero lo importante aquí era, por ejemplo, mi curiosidad, como yo haber vivido las dos, yo dije, bueno, de dónde es de que se divide? ¿Por de dónde viene una, de dónde viene la otra? Obviamente por la religión estamos más, tenemos un poco más de información de dónde viene la Navidad cristiano-católica, o más bien con el aspecto religioso, que pues es que en el nacimiento de Jesucristo, la iglesia pone que el 25 de diciembre es la fecha simbólica, recordatorio de la encarnación de Dios, una época de caridad, humanidad y reunirse desde un aspecto religioso. Y es ahí donde hay diferentes simbolismos, que es donde viene el pesebre, el niño Dios que se decora, ciertas comidas que se dan, pero tú dices, bueno, todavía hay aspectos de la pagana en esta. Oh, sí, ¿Por qué? Porque está pues como todo se hace un revoltijo lo, de... lo fueron como fueron adaptando, agarraron de lo pagano, la iglesia cristiana católica lo fue como moldeando para sus adeptos, ¿verdad? Sus seguidores. Sí, porque en realidad creo que la Biblia nunca dice Nació. nunca dice el día que nació No, porque el si, bebé si nos Jesús. vamos un poquito más, más y buscando, dicen que no nació en el diciembre, dicen que nació en marzo. Ah, En marzo. Y cuando, y si te vas así y piensas, dices, sí es cierto, porque es cuando nace, es otra de las estaciones para la naturaleza donde comienza y se termina la oscuridad, sí. Entonces, la primavera, tú nace dices, la bueno, pero ¿por primavera. qué escogieron el 25? Ujú. Pero imagínate, si siglos atrás ya se estaba festejando en esas épocas, fiestas, celebraciones, ya la gente ya estaba acostumbrada, no era un cambio tan brusco escoger ese día como ahora celebración no a lo pagano, pero celebración al nacimiento de Jesucristo. Y entonces, de ahí donde el 25 se escoge como la fecha oficial marcada por la iglesia, que es el nacimiento de ¿Y Jesucristo. por de dónde viene la iglesia? ¿De dónde está como la sede, la sede mundialmente? En En Roma, Roma, en en Roma. Roma, ajá. Y tú dices, bueno, entonces sí tiene sentido como muchas de las cosas, simbolismo pagano, aquí Pa- por ejemplo el árbol, el intercambio de regalos, porque las cenas, las las celebraciones, celebraciones ya ven y ya los villancicos, porque antes era día a día estar celebrando un día antes de que el sol fuera invictus. También ellos lo celebraban, que sí, era el 17. Porque de, si nos vamos, el 17 de diciembre es 7 y 1 es 8, Saturno es el 8. Para ellos era ese día grandísimo, pero no conforme con solo esos, empiezan ellos también, bueno, no solo un día, pero todo se suscita por el intercambio de pensamientos de las personas más arriba, las que predominaban, las que podían controlar, y decían, oye, ¿es por qué darles solo un día? Vamos a darles dos. Ah, entonces nos vamos al 15, 16, 17, 17, 18 y 19, fueron 3 días, pero siguieron haciendo movimientos y cambios. Dijeron, vamos a darles del 17 al 25. sí, entonces iban dando, porque sí, las celebraciones pues se van Se fueron expandiendo. extendiendo. Y por ejemplo, bueno, entonces ahí, después de el cambio al cristianismo, porque hubo un momento en que esto fue lo que abarcó, ¿verdad? Era lo único, era o practicabas esto o no, no había tanta libertad como hay No, ahorita. no la había. Pero van construyendo a lo que ya estaba el pino de Navidad, ya estaban las celebraciones, pero luego que se le acerca, que hay algo que es muy como, cuando te digo, decora un pino de Navidad, ¿qué es lo que tú le pones? Ah, pues los adornos de las Las esferas, esferas, las las luces, y ya luces, sabemos de dónde vienen las luces. Como decías, de esos destellos de luz, cuando tenían hielo y tú hacías fogatas al lado y brillaba, y que no eh, fue tanto de los romanos, sino fue sí, lo pagano. lo pagano. Ujú. Y luego viene las esferas, pero antes las decoraban con frutas.
Sí, con el árbol de nueces, Navidad lo se decoraban. decoraba con frutas, nueces, pues todo era naturaleza. Sí. Entonces esos son los aspectos que vienen de antes, pero tú dices, ¿qué le pones arriba al árbol? Y la estrella, Se ¿no? le pone una estrella, pero antes no andaban poniendo estrellas. Entonces de ahí viene la estrella, simboliza la estrella de Belén, entonces es donde viene ya, cuando ya entramos al cristianismo y empiezan ese tipo de Pero celebraciones. cósmicamente, cósmicamente, Alan, se estaba hablando de la estrella de Belén, era una estrella en el firmamento que estaba guiando a Sí, porque también viene la visita de los Reyes los Reyes Magos, Magos. el incorporar de los ángeles, porque también es que hay gente que pone un ángel arriba o Sí. decora con ángeles, eh, el pesebre también. E igual como dices, la estrella de Belén, pues sí es una estrella que está presente en esas épocas de Navidad también. Pero luego, bueno, decimos, aquí es donde nos remotamos cientos y cientos años después y ahora estamos en la actualidad. Y nos encontramos donde ahora ya hay una fusión de dos tipos de celebraciones, dos mundos, el mundo por las celebraciones paganas con las celebraciones cristianas, se hace a lo que conocemos ahorita y aún así fue modificándose ya cuando llega aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, la celebración de hoy, eh, tenemos el árbol de la Navidad que viene del norte pagano, tenemos los pesebres que viene de la religión cristiana, luces y velas vienen de los rituales de la celebración del regreso del sol, las misas de Nochebuena que viene de la tradición religiosa, los regalos vienen de las Saturnales, pero también los gestos de los Reyes Magos. Entonces ahí es donde dices, bueno, antes regalabas regalos, pero luego como vienen Reyes Magos y regalan al bebé, al niño Jesús. Entonces es donde viene como los simbolismos, ¿verdad? Sí, como dices, que la fusión cultural y es la que estamos viviendo desde ese momento y es cuando tú dices, oye, Y todo. ahí donde vemos gente confundida que venimos y decimos, ¿cuál? Pero ¿cuál Entonces, es? es el Yule, festejo el Yule porque ahorita hay muchísimas comunidades bueno, no, en Europa y tanto en Europa como en Estados Unidos, también México lo usa, también México lo festeja, que es el Yule, es la tradición es la temporada del año, es el invierno. Entonces, ¿cuál festejamos? Es que es Es festejar. la que resuene contigo. Es festejar lo tuyo. Por ejemplo, yo tengo todo, mis almanaques son de todo lo del Yule, todo. Y yo no entendía, hace tiempo yo no entendía, oye, es que curioso, como yo, si soy mexicana, cómo no estoy tan pegada Algo. culturalmente tradicional. Pero pues es que la tradición me hizo a un lado. O la tradición nos hizo a un lado muchas veces porque estuvimos queriendo encajar en lo que era la religión de una forma, de otra. Fue la religión cristiana, la religión católica, los mormones. Y en cuando terminé aquí donde siento que aquí digo, ok, es con la naturaleza, es con. Porque antes yo sentía en lo personal, a mí siempre me ha gustado la Navidad. Para mí es el festejo número uno donde, no sé, a mí me gusta mucho, pero mira cómo ¿Por qué viene crees que te gusta tanto? la Navidad. Sí. Bueno, ahorita no sé, porque yo sí soy, mira, yo Cu- bromeo de que cuando viene Navidad, ahí viene la depresión, Claro que ahí viene la sí, depresión de porque es invierno. una parte de nuestro subconsciente que se conecta con lo colectivo. Y yo pues ya ahora ya, de verdad, sabiendo que como nací en día y nací en primavera, para mí es mi mero mole, ¿no? El sol afuera, que hay de países nórdicos que creo que en el verano a la medianoche todavía hay luz. Y dije, no, yo me daría vuelo. Pero no, ahora ponme en los países como Alaska donde solo hay 1 o 2 horas de luz, ahí yo no lo haría. Y yo sé, y yo sí siento como un... Y lo curioso, Alan, es de que si nos vamos un poquito, como a estudiar todo esto, nos damos cuenta de que el impacto que tiene que no haya tanto sol. ¿Por qué? Porque hospitales.
hospitales, es cuando están reportando depresión en el punto, lo máximo pico más alto de la depresión de los que dejan este plano. Ujú. Y es porque entra un momento en nuestro propio cuerpo, como no estamos recibiendo esa concentración de luz, químicamente no estamos funcionando. Y una de las razones por la que yo quería hablar sobre este tema también era porque, pues como decía, a mí siempre me ha gustado la Navidad. Pero como todo en la religión, porque fue lo primero que conocimos, ¿verdad? La tradición de... Y no tanto que lo celebrábamos, pero viviendo en México tú ves las teles, pasas por... En las tiendas, en las iglesias, tú, en las escuelas te enseñan y es las posadas, el pesebre, el cordero, el niño, el bla, 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 bla. Entonces, al tú decir, es que sí me gusta celebrar, pero y me entraba esa como culpa de que yo quería celebrar. Yo dije, no, pues es por... Yo me decía a mí mismo, no, es que tú eres materialista y lo que te gusta es lo material. Porque yo quería, así como lo estoy haciendo ahorita, que es decorar el pino por la luz, los regalos, lo que era como el festejo. Pero no le daba yo mucha importancia al, entre comillas, significado religioso. Y ahí era donde entraba la culpa de, no, pues es que estás celebrando algo que debe ser religioso y tú nada más estás agarrando lo comercial. Y tu subconsciente era el que te estaba hablando porque te estaba diciendo, hey, ponle luz ahí Sí, donde está lo oscuro. al hacer investigación fue cuando dije, no, entonces mi mente estaba más arcaica Sí, y se iba más a ella quería, la mente quería celebrar el Yule. quiere Quiere celebrar el celebrar el Yule Yule. y todo, y fue lo que dije, ok, entonces ya entiendo de dónde viene esa como, no necesidad, pero el gusto de que esté alusado, de que sí me llama la atención un árbol decorado, luces afuera, luces adentro. Y tú dices, no, porque el consumismo me ganó. Yo dije, pero también el consumismo me pudo poner Pero que yo también de hiciera dónde viene el consumismo. El consumismo viene creo que de la Segunda Guerra Mundial para acá. Es cuando se empieza como nos empiezan a bombardear. Sí, porque la tradición, bueno, la Navidad tradicional que se ve en Estados Unidos, que es como la más famosa, ¿verdad? Cuando ves las shows, Sí, películas extranjeras, que esa es la Navidad, cómo está decorado, que la gente va y compra, por ejemplo, la de Home Alone, la de mi sí, pequeño angelito, no, ¿sí, verdad? Mi sí, pequeño angelito. sí. Esa es como la épica Navidad. No, Y Home Alone es una y mi pequeño angelito es es otra, otra. ¿verdad? Es el mismo personaje, pero... Es el mismo, sí, es el mismo Sí, ¿verdad? Porque te decía, no, la actor. otra creo que es No, la... No, la de Home Home Alone Alone es la Navidad. es la de Navidad. Entonces, esa Sí, Navidad tradicional nace aquí en Estados Unidos. después de Y, la Segunda Guerra y Mundial. nace con los extranjeros de Holanda, que se traen tradiciones para acá y una escritora. Por ejemplo, nos vamos ahora al viejo gordo Santa Claus. Porque tú dices, bueno, el pagano ya me muestra, ya sabemos dónde viene el árbol. Las esferas pues, representaban las nueces, manzanas, frutas que usaban para decorar. Ya vemos que en el cristianismo viene la estrella de Belén, la estrella que le ponemos, los ángeles, lo... Y Y tú todo eso es una dices, representación cósmica, Alan, porque así como es arriba es abajo. y es que todo es simbolismo, Todo es todo es simbolismo simbolismo. de cosas que se practicaban antes como rituales. Sí. Por ejemplo, y luego, pero ahora nos venimos y tú dices, oye, ¿de dónde salieron los calcetines, las botas que se ponen? Ay, ¿quieres que te platique de dónde vienen los calcetines? Ajá, dime. Pues mira, resulta de que ese mismo campesino que fue a cortar el árbol y que viene y lo pone con mucho hielo y él lo pone cerquita de la chimenea, él andaba entre el hielo. Entonces, ¿de dónde nace poner los calcetines en la chimenea? De ahí mismo, porque ellos venían después de haber estado todo el día cortando, talando, juntando para ese frío invierno que se venía. Al final llegaban a su casa, se quitaban los calcetines y los ponían a secar en la En la chimenea, y chimenea. entonces es el simbolismo, porque yo decoré, ¿verdad? Porque la casa está decorada desde el 1 de noviembre. Yo sí soy de esos locos. Afuera no, porque dije hay que tener respeto y hay que tener. Pero adentro nadie me juzga más que yo mismo. Y se me hizo raro que puse yo los calcetines, o sea, sin pensar puse los calcetines en la chimenea. Sí.
Y luego ya al estar haciendo la investigación y ya platicando contigo y todo, fue cuando salió y dije, sí, cierto, es el simbolismo Sí. de que se ponían a secar, porque ahorita pues tú dices, yo seco la ropa en la secadora, pero antes no existía eso, la única era las fogatas y ahí colgar en las chimeneas los calcetines, entonces de ahí viene La la tradición de tradición de las botas o los calcetines de Navidad, ponerlos en la chimenea. sí, Y luego el viejo gordo que viene en la chimenea y trae esos regalos, Santa Claus. Santa Claus. Entonces esto, cuando estaba haciendo investigación, dije, bueno, ¿de dónde viene este? Esto es de una tradición holandesa que se dice Sinterklaas. Y entonces Sinterklaas, como quien dice, se viene para acá cuando los inmigrantes holandeses, porque había colonias aquí en Estados Unidos conocidas como la Nueva Ámsterdam, y pues venían con sus tradiciones, y se queda la figura de Sinterklaas, que luego va evolucionando y se convierte en Santa Claus. Hay un poema muy famoso que se llama La visita de San Nicolás, que fue publicada en 1823, que es en la historia muy famosa que se llama La noche antes de Navidad. Wow, Fue escrita en Nueva York y de ahí es donde nace el típico San Nicolás, Santa Claus, que conocemos ahorita. que conocemos. ¿Te platico del antiguo? Sí. El antiguo, él era un como monje, sacerdote en la antigüedad, ¿verdad? Era un monje sacerdote que él tenía su iglesia o donde él juntaba se juntaba, hacía sus bolsas e iba y se las regalaba a los niños pobres. Se las iba y se las regalaba iba y les regalaba, sabía que en esa familia había carencia, necesidad, iba y los dejaba, pero era cuando nadie se daba cuenta. Él hacía en su lugar donde él, sí, o donde él hacía como iban y acudían con él, era como si fuera un sacerdote. Ok. Iban y acudían con él y él los escuchaba, pero luego cuando ya nadie los veía, él sabía que en esa casa, que en esa aldea había necesidad, iba y les dejaba, cuando nadie se daba cuenta, iba y les dejaba una bolsa. Y así lo fue haciendo, así lo hacía, pero no era nada más en Navidad. Él lo hacía durante todo el año. Era una, o sea, él lo hacía como tradición pagana. Pero entonces llega el momento en que él ve que había un campesino muy pobre y tú sabes que en ciertas culturas, cuando hay mujeres, los padres necesitan darles dotes a sus hijas para que se puedan casar. Entonces, este sacerdote, este padre, lo que hizo fue, se empezó a investigarlos y se dio cuenta y dijo, no, no puede ser que era un santo también él, ¿verdad? Dice, no puede ser, ellas nunca se van a poder casar porque este padre campesino no tiene para una dote. Entonces, ¿Pero qué es una dote? una dote es dinero que tú tienes que dar. Ok, como, ok, sí, entendí. Una dote, haz de cuenta de que es como un intercambio, suena feo, ¿verdad? Pero mira, si te casas con mi hija, yo te Ok, doy. sí, que era que ya después que era que la riqueza, ¿no? Que te casas con ella porque luego la riqueza se pasa también para Sí, acá y así. Ok, ya ajá. entendí, ya entendí. Ajá, entonces ese campesino tenía 3 hijas, pero entonces San Nicolás, Ajá. porque era San Nicolás, el sacerdote, él dijo, este padre campesino no tiene dinero para ellas no se van a casar y no es justo porque pues estaba. Y aparte, pues en aquellas épocas era... ahorita, ¿verdad? Uno dice, ay, el concepto de matrimonio es muy diferente a A lo que como, era a como antes. era antes, sí. Entonces él juntó en su lugar, juntó bastante dinero y un día fue y ¡pum! Se los aventó. El campesino dijo, ay, me cayó del cielo, guau, pudo salir su primera hija porque ya tenía para
su dote. Ajá. Ajá, y ya se casa la primera y ya hace lo mismo con la segunda. Y va a hacer lo mismo con la tercera hija, porque tenía 3 hijas. Cuando el papá pues dice, oye, es como que me está cayendo la dote para que mis hijas se puedan casar. Y empieza a investigar, empieza a decir, bueno, como todas las noches se quedaba, ¿por dónde me lo van a aventar? ¿Por dónde me va a caer? Pues la curiosidad, ¿verdad? Y cuando ve que llega este sacerdote, este santo, y le avienta y lo agarra y le dice, por lo que más quieras, no digas que soy yo quien dejó esto. Para mantener. Y de ahí donde también está también, ¿verdad? Como, Sí, cuando somos niños, ajá, te agarrar a Santa Claus. Me levanto a tal hora a ver si alcanzo a pepenar a Santa o le pongo Claus. sus galletitas, su vaso de leche. Como para agradecerle. Entonces, todo es simbolismo, ¿verdad? Pero pues tú dirías, pues sí, todo en la vida es. Pero hay cosas, celebraciones que nacen o tú entras en ellas y se forjan como en tu mente como algo muy estricto. Que era lo que te decía, por eso conmigo entraba a veces la... Pero así como entra lo bueno, entra lo oscuro, ¿eh? Porque también ahí es cuando vienen las decepciones y se te quedan marcados para mucho tiempo. Pero hay de ahí también donde siento que es importante eh, compartir y explicar. Y más bien que, por ejemplo, los que nos están escuchando, ¿Cómo inculcamos a nuestros hijos? y por ejemplo, por eso decía yo de la culpa que sentía yo, porque por mucho tiempo no, yo celebraba, por ejemplo, ya yo solo, o si no celebrábamos como todos en familia, no había ya como, bueno, no, pues no hago nada, no, no decoro, no, pero es lo que resuene contigo. Si contigo resuena el pesebre, ir a la misa, hazlo. Pero si no resuena, está bien porque aquí venimos y aquí nos dimos cuenta De que de hay que dos hay culturas, varias formas, hay pero porque culturas. vienen, se ha convertido en un revuelto, no en revuelto, sino una combinación de varias prácticas, con el mismo estilo con el mismo concepto, pero no debe haber esa como, es que tengo, si no soy religioso no puedo celebrarla. No, Porque entró mucho el consumismo, entró la mercadotecnia también. pero por ejemplo, como te digo, lo mío era yo, a mí me llama más la atención y me gusta más el estilo de Navidad que digamos entre comillas comercial, que es el árbol, decorarlo, las luces, las películas, la cena, pero yo no practico como el aspecto religioso de ir a la... Yo sé que hay gente, porque tengo conocidos, amigos que antes de ir a la cena el 24, Fueron que allá a a la misa. mediodía o antes de las 3 de la tarde, algo así, van a misa y luego el 25 van a otra misa. Pues todo eso yo no lo practico. Entonces yo sí sentía como culpa de, pues no, tú, falso. Andas practicando, Falso, falso, sí, andas falso. practicando una cuando no debe ser y lo último, pues vas creciendo y tú dices, ay, pues yo voy a practicar lo que yo quiera. Entonces te quedaste con las dos. Sí, pero una me causaba Sí, culpa, como culpa culpa. y la otra no. Y yo pues me iba pegando más para acá y luego ya estando aquí en Estados Unidos dije, bueno, aquí es más aceptable. Pero la otra sentía esa culpa porque pues de venir de un país, ¿verdad? Donde se inculcaba que era de una forma. Al final de todo esto lo que quiero llevar o a lo que quiero llegar es, como dices, también son épocas pesadas. Muy pesadas, muy Para unos pesadas. sí, al menos para mí en lo especial son épocas suaves Químicamente nuestro cuerpo lo resiente, lo recibe, lo persiste. pero también es entender que es normal y por eso se hacían este tipo de celebraciones porque necesitabas esperanza, necesitabas como ese alento de que algo van a ser tiempos difíciles, pero ahí Pero vienen viene lo... y era un recordatorio el pino. El pino que no se moría en invierno era, mira, sé como el pino resiste el invierno y luego viene otra vez la primavera. Las celebraciones de comida, hey, hicimos muy buen año, vamos a compartir y celebrar entre todos lo que cultivamos, lo que llevamos para prepararnos. Las luces de Navidades afuera de la casa, también llegó un momento en que esa era forma De de supervivencia. supervivencia y como antes, ahorita aquí en la casa, el vecino está aquí casi pegado contigo. Ah, ya no. Antes no. Y era una forma de decir si esa familia todavía estaba
viva. O Ellos, si esa familia había sobrevivido la el invierno, noche, la la noche noche. del invierno, porque ellos tenían sus lámparas. Sus No había lámparas, las luz, pero había luces. una lámpara. Sí, no había luz, no había, entre comillas, vida. Y la forma en que también ellos se daban cuenta, Alan, de aldea a aldea, la forma en que ellos se daban cuenta de cómo el vecino estaba bien para comunicarse, porque tú estabas más cerquita de ese vecino, ¿verdad? Ajá. Tú estabas más cerquito de ese vecino, tú te diste cuenta, no, nuestro vecino no pasó bien la noche, pero ¿cómo se daban cuenta? Entonces ellos mismos empezaban a juntar más luces, ya no era solo una luz, y ya empezaban a juntar más luces y así estaban llamando que algo estaba pasando. Entonces ya Órale. los otros se acercaban a ese donde había más luces y era la forma de comunicarse De e cómo ir llamar la a atención. más atención e ir a ayudar a los demás. Ah, por eso las aldeas. Por eso las aldeas, sí. Porque también, ¿verdad? Típico Navidad, por ejemplo, Suiza. Son que entre toda la nieve, los campos de nieve, y luego un conjunto de puras casas adornadas de mucha luz es Sí. como lo Tradicional. tradicional. E igual, ¿verdad? El simbolismo es de la Sí. comunicación como se usaba antes. Pero regresando al lado, entre comillas, oscuro, pero pues como todo en la vida, ¿no? Es cuando tienes expectativas También y es también, ya como más psicológico, ¿verdad? Como más transgeneracional, diría a mí, uno de mis maestros es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar en ese momento? Porque ahí se vuelven otra vez, tu parte tuya te dice, sí, pero no me siento tan alegre o no me siento tan contento porque nosotros hemos venido compartiendo nuestras vivencias. Yo te voy a platicar una de mis vivencias de Navidad. Para mí fue la más triste, la más triste. Yo tendría entre 16 años, 17 años, donde yo estaba a cargo de mis hermanos y fue tan duro porque, pues, oye, vivíamos al día, al super mega día. Eran en adornos, ver la familia lejos, sin dinero para ir. Entonces también ahí era un choque porque lo cultural te decía, hey, luces, fiesta, comida, regalos, pero yo estaba viviendo lo opuesto. lo opuesto. No poder No nada poder de eso. hacer nada de eso y luego tener ahí a una persona más chica que tú y solo verlo y decir, no puede ser posible, Señor, pero donde quiera hay un rayito de luz, porque dentro de mi llanto hay una canción bien triste. Si tú me pones esa canción en Navidad es a llorar. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Y cómo suena esa canción? Sí, la sepa. Ajá, pero te dice, ven a mi casa esta Navidad, donde te está dando una invitación, pero cuando tú no te puedes mover, cuando por más Sí, que ¿no? quieras, no hay los recursos. Bueno, Sí, también ahí donde viene sí, la depresión, la depresión. pero Aparte de que, como dices, ¿verdad? El sol está abajo eso, químicamente y nuestro cuerpo se desbalancea sí, y es donde ya no hay tanta energía, no hay luz. Mucha gente te dice o doctores dicen, ahorita es cuando tienes que estar como la vitamina D consumiéndola como debe ser porque no la agarras del sol. Y de ahí donde también mucha gente se descontrola. Y luego viene también lo cultural, donde se te dice, estos son tiempos de familia, y luego tú estás solo y ya te caes más en la depresión. Y a mí lo que me ayudó, porque como dices, tú tienes una experiencia negativa. Yo también tuve una experiencia fuerte que la traje por mucho tiempo, pero cuando decides, bueno, yo voy a hacer mi versión de sí, Navidad. Y ahorita esto me gustó mucho y me ayudó al darme cuenta de que, oh, sí, pues son celebraciones paganas a la naturaleza y son rituales que te ayudan
pasar estas épocas Y son oscuras. ritmos de la propia naturaleza, porque mira, comienza la primavera y comienzan los árboles, en el verano están resplandecientes, en el otoño empiezan a caerse sus hojas, y tú dices, eso se está poniendo triste porque ya no lo ves verde, porque ya no lo ves con hojas, pero nos está haciendo como una invitación, así como los propios árboles se Florece. florecen, nos están haciendo una invitación a nosotros volver a florecer, porque mientras todo se ve como si estuviera muy oscuro, por dentro nos estamos fortaleciendo. Sí, Igual las raíces, ellos no están dejando de trabajar, de funcionar, sí, continúa. no reciben el mismo sol por lo mismo, porque su savia va hacia abajo, pero en cuanto otra vez empieza a elevarse el sol y su savia sube hacia arriba y es cuando florece. Y es la invitación que nos hace la propia naturaleza a nosotros. Es tiempo oscuro, es tiempo de profundizar, es tiempo, ahora sí, ¿cómo vas a actuar? Porque en una cena de Navidad somos muchos, somos muchas formas de pensar completamente diferentes. Antes, pues a lo mejor había cosas que nos podían afectar. ¿Te siguen afectando en este momento igual que en las anteriores? Ahí es ¿No? cuando vemos cómo hemos evolucionado. Y, Entonces, y- Navidad tras Navidad nos ha ayudado. sí, y de ahí también donde digo de que sí es muy importante conocer de dónde vienen las cosas, porque muchas veces esto también se usa como armas en contra de nosotros. Sí. Ya sea las masas, porque como todo va a haber energías buenas, también va a haber energías ¿Negativas? negativas que se alimentan de todas esas vibraciones bajas donde estás triste porque en la Navidad, porque hay gente que para estas épocas es lo peor que puede pasar, habemos otros que, pero, Te digo, para mí fue una época bien triste, pero como te digo, siempre hay un rayito de luz, un rayito de esperanza. Me acuerdo que en ese día, en esa Navidad, que estaba ahí junto con mi hermano y estaba yo tenía una amiga y me acuerdo que mi amiga me dice, hey, Crucecita, vente a mi casa, ven a mi casa. Su casa era completamente diferente, donde estábamos mi hermano y yo en un cuarto, solos, creo que viendo la televisión y escuchando en el radio, ven a mi casa esta Navidad, yo chille, chille, de por sí soy chillona, ¿verdad? Entonces, cuando viene mi amiga, toca la puerta y dice, hey, Crucecita, vente, vamos a cenar a mi casa. Le digo, ¿cómo? Llegamos a su casa, Alán. ¿Cuál va siendo la sorpresa más grande? Que en ese árbol hay dos regalos extras, uno para mi hermano y otro para mí. Ay, la familia hermosa, preciosa. Y bien y, y- curioso porque yo me llamo Cruz y ella, no sé en qué parte esté ahorita porque no hace tiempo la perdí. Y ella se llama Alma y es lo que se me hace bien curioso. Cruz y Alma, no sé cómo, cómo te ayudó, ahora lo o puedo. tuvo un impacto en tu vida, Sí, Alma. pero de ahí donde es la esencia de la Navidad, que es compartir, pero uno piensa, es que tengo que hacer los cientos de dólares y los regalos así. Si tienes la posibilidad y puedes y te sientes como, Pudiente, pues hazlo. hazlo. Tampoco es Y criticar si a los que no, lo vete a hacen. como lo hacían antes. Sí, ¿Qué era? que era simplemente un convivio, una cena y tampoco Y tiene que compartir lo ser que tenías. Si compartir lo tenías. que tenías Ujú, o simplemente un tiempo. Eso es lo que en realidad es la sí. esencia de la Navidad. Es simplemente compartir lo que tenemos, celebrar o agradecer lo que pudimos lograr hasta la Navidad, hacer pequeños dotos, ¿Votos? o hacer o pequeñas cosas que nos den como esperanza al año nuevo, a la primavera, a algo, a un crecimiento Ay, más. sí, también es cuando, porque dice que nosotros representamos como el árbol, ¿verdad? Que Sí, nosotros en la tierra, el ser humano mm, representa como el árbol, los pies pegados a la tierra, el cuerpo en el inter y nuestra cabeza hacia el infinito. sí. Y al final Entonces, del día es, si tienes familia y lo puedes compartir con ellos, haz lo mejor
o sea, gózalo lo más que se pueda. Si no, y lo haces tú solo, o eres de las personas que te gusta, debe tener la misma importancia, la misma, como el mismo peso. Y darnos cuenta que muchas cosas como decías tú, como vienen canciones que también te hacen sentir, pero esas canciones también te dicen, o son como, oh, sí, son invitaciones, como para otras personas puede ser negativo, pero no lo veas negativo, simplemente en este momento no es lo mío, pero no te compares con los demás o no compares, No. porque al final del día nos venimos y cuando te vas a lo más rudimentario no era lo que las celebraciones que nos hacen o que conocemos como ahorita, es también el consumismo que nos dice, pues como viene aquí el mercado viernes negro, que allá no también, a las 5 de la mañana informado, Es que pero viene el todo te consumismo. encamina, lo haces o no lo haces. Es nuestro pequeño albedrío, nuestro limitado albedrío. Lo haces o no lo haces, lo disfrutas o te aíslas. Sí. Ujú, sí. Entonces, pues es padre podernos, al menos ahorita, yo en este punto de mi vida me siento una vez más libre. De ahora sí poder hacer esta celebración como yo la quiero hacer, Sin culpa. sin culpa, y yo ir creando mi propia, porque yo soy de los de que aún así no hagamos nada o no esté como en la familia planeado juntarnos, yo decoro aún así adentro porque a mí me gusta verlo. Sí, porque si nos vamos a encontrar como mucha disfuncionalidad entre el paganismo con lo religioso. Sí, Entonces ahí es cuando, oye, yo vivo en esta frecuencia de vibración. A mí mi frecuencia de vibración me dice, vívelo, gózalo de esta forma sin culpa. sí, y es por eso que estas épocas pues pueden ser pesadas, pero también, Porque el 25 de diciembre, al momento de que están haciendo el niño Dios, como nos lo tienen en las religiones, están haciendo un niño nuevo dentro de nosotros. En este momento se está fortificando, se está llenando para poderlo manifestar durante el próximo año, si Dios y la divinidad lo nos da permite. licencia. Bueno, esperemos que les haya gustado este episodio donde nos damos enclavado a investigar bien los orígenes, compartir un poco de nuestras historias, lo que nos gusta y pues simplemente, Una invitación, ¿verdad? Que esto no, esto es lo que nosotros lo hemos vivido, nos ha llegado, nos hemos conectado con ese tipo de información y todos nos vamos a conectar con diferentes porque nuestras vivencias son completamente diferentes. Pero esto es lo que nosotros podemos compartirles. Yo como mamá un poquito más grande, tú como hijo. sí, e igual que no porque las tradiciones, o sea, sí se vale cambiar, que las tradiciones vayan modificándose, que vayan cambiando y poderlo hacer sin culpa. Entonces, pues es una invitación también a en realidad ver qué significa para ti la Navidad. Y si tú dices, es que para mí no significa nada, yo no quiero celebrar nada, pues no celebres. No, hay O muchísimas que tú haz no. tu propia versión, que lo que para ti es, como te digo, es, ahora ya me pongo yo, sí es cierto, yo resueno más con las tradiciones paganas, porque esos son los aspectos que a mí me llaman la atención. Pero hay gente que sí le llama la atención, para ellos es ir a la misa, el convivio también con personas, porque también es una vibración. Y Sí. tú vas ahí, vibras y te sientes a gusto y te sientes bien ir a las misas, disfrutarlo. Si te toca vivirlo, si te toca pasar las épocas solo, es darte cuenta, o si se te bajan las pilas, es normal. No pienses No que estamos recibiendo es suficiente sol. suficiente sol, es parte No, es del... una invitación que nos hacen es como si fuera un tope el fondo, hacia el fondo para un impulso hacia dónde vamos. hacia arriba, y es normal, pues son épocas oscuras, pero ahí viene la luz, es natural, es el ciclo de la naturaleza. Entonces no es como sentir de que ya es el fin, no, 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 eso es unos cuantos meses y ahí va a venir naturalmente, otra vez va a crecer ese como fuego interno de nosotros. Cerramos capítulo con una frase, te iba a decir la de Feliciano de Feliz Navidad, pero no. No, está bien. No, O pues la sea, canción sí, pero no, aquí tengo una mejor. ven a mi casa esta Navidad. No, porque ahorita no, no, no hay que cerrar capítulo, ¿cómo se dice? Con memorias así, pero Ajá. este es de Washington
Irving, que dice: la Navidad es la época para encender el fuego de la hospitalidad en el hogar y la llama de la caridad en el corazón. Gracias por acompañarnos en este episodio y feliz Navidad. Adiós. ¡Feliz Navidad! Bye bye.